Pilarcita, ¿estás por ahí? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Qué gusto, Billy, qué gusto, un Buenas, besote. Pilar. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pilar, ¿qué tal? Hola Pilar. Pilarcita, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Acá Hola, esperando buenas las tardes. clases todos los Pili, días. un abrazo. Hola, Carmen, ¿qué tal? Un abrazo. Una Anaísa. Carmen. Qué gusto. ¿Y Milan? Con su papá, doctor. No sé qué estarán haciendo. ¿Se habrán ido a ver mujeres, seguro? De repente. Inviten, pues. Muy bien, muy bien. Doctor Joseph, ahí se me escucha. Sí, igual el ruido está por Escucho ahí. el ruidito, ¿no? Qué Se raro. escucha el ruido, sí. Voy a entrar sino con el audio de mi celular. Si Sí, cambias de ubicación de dormitorio ambiente. no, que creo que es el equipo. Eso es Sí. es Ajá, como creo que es sí, el porque Entonces con tu celular. No, sí, pucha, ¿cómo sería? sí, sí, con el celular de audio y con la laptop de Ajá, algo así, para ¿no? Ajá. sí. No, mi laptop está igual. Mi laptop tiene un ruido raro. Estoy en otra computadora. No prestaba la computadora de mi hermano. Así, sí, sí, no es tu clásico Sí. estante. ¿Qué tal, Carmencita? Ahí, todo bien. ¿Lo vas a presentar a Milan ya? Al final, ¿ya? Si ya no aguanta su papá. Doctor Chipana, tenemos que ir juntando ya clases para el próximo mes. Ah, ya, La claro. próxima, la próxima semana está Rosita ¿Alvarado? Alvarado. Uy, ya, no nos las perdemos. ¿Qué Sí. tema, doctor? Parece que quiere hablar de los, ¿cómo se llama? De los Hemoderivados. hemoderivados. Sí, Ah, ok, hemos derivado. sí. Doctores, disculpe, ¿ahora sí se me escuchan? Sí, O- ay, Ahora Fuerte y ahora sí. claro, Yasmin. Ya, ok. Ya, qué gracias. mejor. Jasmine. Ya, entonces la voy a compartir. Recuerda que hago la introducción ya. Ah, ¿verdad? Ya, entonces, Aparte de una vez, ¿va a ¿no? compartir algo, doctora? ¿Perdón? ¿Va a compartir algo después? Sí, cuando empecemos, pues cuando empecemos para hacer la introducción. Ya. ¿Tú comienzas, Carmencita? Sí, 5 minutitos. Ya, ok. Ah, ok. Entonces luego comienzas tú, luego viene Ajá. Yasmin y Y luego otra vez cierro tú. yo. Ajá, ajá. Ah, ok, me avisas cuando vas a comenzar para presentarlas. Ya. Lo que diga el doctor Mesías. Ya, vámonos. Ujú. Ya, vámonos. Solo que no puedo compartir pantalla. A ver, voy a ver. Creo que eso es estás como anfitrión, ¿no? Ah, no, no, doctor Muro. Hay que poner como anfitriona otra vez a Carmen y a Yasmin. Ya. A ver, fíjate si tú lo puedes hacer. A ver, permitir. Creo que no. A ver, vamos a ver. ¿No puedes? Permitir. Bueno, puedo poner que todos compartan. A ver. No. A ver, ahora Peligroso. ya pones. Sitúate sobre el Ah, ya. nombre. Sí, ahora sí ya. Sitúate sobre el nombre y donde dice más, ponle a hacer como anfitrión. Ahí está, bueno. A ver. Ajá. Ok, se no ve. Esperemos que no entre un hacker. Ya lo puse yo. No hay problema. Ah, ya. Ahí se ve mi pantalla, creo que sí, ¿no? Sí. Oh, ya. Entonces ya para empezar. Yo sé, adelante con las presentaciones. Listo, voy. Eh, Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Bueno, a los ya sábados del servicio del departamento de córnea. En este caso, nos toca el tema de disgenesis del segmento anterior, que va a estar a cargo de la doctora Carmen Luz Pérez Julca, la doctora especialista en córnea y cirugía refractiva, además también de la médico residente Yasmín Ruiz Olortegui, ¿no?
Entonces, en primer lugar, vamos a pasar a que comience la doctora Carmen Luz con una pequeña introducción, ¿no? Carmencita, comienza. Ya, gracias, doctor Chicano. Ya, listo. Comienzo, ¿verdad? Ya. Hola a todos, buenas noches. Déjenme acomodar esto. No me lo pongo acá. Ya. Hola a todos, buenas noches. Y el día de hoy la doctora Ruiz y mi persona les vamos a hablar un poco sobre el tema de disgenesias del segmento anterior. Primero yo les voy a hacer una pequeña introducción de 5 minutos. Después la doctora les va a desarrollar el tema describiendo las características más importantes de algunas de las disgenesias del segmento anterior. Y al final yo les hablaré un poquito sobre la anomalía de Peters, que es la disgenesia del segmento anterior más frecuente, o una de las más frecuentes. Entonces, cuando hablamos de segmento anterior, nos referimos a aquellas estructuras del ojo ubicadas por delante de la superficie anterior del vitrio. Llámese córnea, iris. Perdón, ¿se ve mi puntero? Sí, doctora, se ve. Ya. Córnea, iris, cuerpo ciliar y cristalino, ¿no? Y de hecho, en este corte histológico podemos ver la estrecha relación anatómica de estas estructuras. Y asimismo también sabemos de su estrecha relación fisiológica en lo que concierne a la producción y drenaje del humor acuoso. Entonces, las disgenesias del segmento anterior se van a presentar cuando hay una mala formación de estas estructuras, ya sea en forma, digamos, individual, donde solo se afecte una de estas estructuras, o que se afecten varias de ellas en conjunto a la vez. Entonces, de nuevo, ¿no? Las disgenesias del segmento anterior se van a presentar cuando se interrumpe su normal desarrollo. Y la principal causa de esto va a ser la causa genética. Puse este gráfico porque la verdad es bastante representativo. Podemos ver cómo por un lado un fenotipo clínico, como por ejemplo la anomalía de Axenfeld-Rieger, puede ser causado por lesiones en diferentes genes. Y asimismo podemos ver cómo la lesión en un solo gen puede manifestarse con diferentes fenotipos clínicos, ¿no? Y entonces lo descrito hasta ahora hace que cuando uno busque la clasificación de estas disgenesias se encuentre varias clasificaciones. Algunos autores optan por clasificarlas desde el punto de vista anatómico, otros prefieren desde el punto de vista genético o embriológico, ¿no? Pero ya yo creo que teniendo presente este gráfico y este solapamiento que existe entre los diferentes fenotipos clínicos, es bastante importante tenerlo siempre presente. Ahora, muchas veces la opacidad corneal va a ser el único signo apreciable por los padres de los recién nacidos y es el signo que nos van a referir en la consulta, ¿no? Entonces tenemos que recordar que las disgenesias del segmento anterior no son la única causa de opacidad corneal. Por eso coloqué este cuadro a modo de recordar las otras causas, ¿no? Por ejemplo, esa es una clasificación memotécnica, digámoslo así, Stamped, donde ella nos permite recordar con cada letra algunas de las causas de opacidades corneales, y dentro de ellas pues podemos encontrar algunas disgenesias del segmento anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí está la esclerocórnea o la anomalía de Peters. Ahora, el año 2012, Nischal propone una nueva clasificación para él más ordenada, de mayor utilidad clínica, ¿no? Y en esta nueva clasificación, aquí las disgenesias del segmento anterior aparecen más agrupadas, por decirlo así, ¿no? Aparecen en un segundo grupo de las enfermedades corneales secundarias en la categoría de congénitas, ¿no? Y las clasifican según una disgenesia querato-irido-lenticular, disgenesia irido-trabecular, glaucoma primario congénito o quistes intracorneales, ¿no? Ahora, entonces todo esto en relación a las opacidades corneales neonatales. Y en cuanto en sí a las disgenesias del segmento anterior,
Sauden, que es un médico que hace muchas publicaciones al respecto, él opta, ¿no? Como les decía, hay varias clasificaciones, anatómicas, genéticas. Bueno, él hace una clasificación según el origen embriológico y es la clasificación de la cual se va a guiar la residente para explicarles un poco más del tema. Entonces, ahora vamos a escuchar a la doctora Ruiz. Recordemos que si bien es cierto, las disgenesias del segmento anterior son poco frecuentes, eso no quita que en algún momento nos vayamos a topar con alguna de ellas en la consulta, ¿no? Y de hecho más en nuestra institución, que somos un centro de referencia. Entonces sí es importante conocerlas, saber que existen, saber sus características más importantes para poder orientar adecuadamente a los padres de familia. Ya, entonces ahora vamos a escuchar a la doctora Ruiz. Ya. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, no? Ya, Sí se te escucha, Yasmín. ya. Gracias, doctora. Ya. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora Carmen, por la introducción. Como lo ha mencionado la doctora Pérez, el desarrollo del tema y el desarrollo de las anomalías de las principales la vamos a dar a conocer de acuerdo al origen embriológico. Entonces, antes de detallar las principales características de estas anomalías, vamos a recordar de forma rápida qué es el segmento anterior y cómo se desarrolla este. Entonces, las génesis del segmento anterior, como ya lo mencionó la doctora, van a abarcar todas aquellas enfermedades o anomalías en el desarrollo del segmento anterior. Y el segmento anterior, pues son todas esas estructuras que se encuentran delante de la superficie vítrea. Entonces tenemos aquí la córnea, tenemos el iris, tenemos el cristalino, el cuerpo ciliar, la malla trabecular. Todo este segmento anterior se encuentra dividido por el iris en una cámara anterior y en una cámara posterior. Y en ellas está el humor acuoso, producido por el cuerpo ciliar y drenado de manera parcial por la malla trabecular. Entonces, si es que se da alguna alteración en estas últimas estructuras mencionadas, pues va a Doctora Yasmín, conducir a un aumento. ¿Sí, doctor? doctora, ¿podría compartir su video también, por favor? Ah, ya, ya. Mm, mm, Ay, ¿cómo lo hago? Mm, En la misma pantalla, abajo, Abajo, ajá. abajo, al costado de compartir audio, compartir video. Tu presentación sí se ve, ¿ah? La Ah, presentación sí ya, ya. se ve Sí, perfecto. ya, Lo que no se te ve es tu Sí. rostro. ya. Ah, ahora sí. Ajá, ya está. Ya, ahora sí está bien. Ujú. Ya. Entonces, como le estaba mencionando, una alteración en estas estructuras va a conducir a un aumento de la presión intraocular y sabemos que esto va a significar un riesgo para el glaucoma, ¿no? Y en estos pacientes se suele desarrollar el glaucoma a edades bastante tempranas y se ha encontrado que en aproximadamente el 50% de ellos vamos a encontrar el glaucoma, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar del desarrollo del segmento anterior. Para la tercera semana de desarrollo, cuando todavía se es un embrión, vamos a ver que los primeros esbozos o los primeros indicios de que hay un desarrollo ocular son la presencia de estos surcos superficiales que se encuentran a ambos lados, aquí en la placa neural rostral del postencéfalo. Estos surcos superficiales
son lo que conocemos como surcos ópticos, también llamados hoyos ópticos, y que van a formar la futura vesícula óptica cuando la placa neural se llegue a cerrar en la línea media, ¿no? Entonces, ya para la cuarta semana, la placa neural se va a cerrar, los surcos ópticos van a pasar a ser vesículas ópticas y vamos a ver que por toda la parte externa se va a encontrar el ectodermo superficial. Sabemos que esta parte del tubo neural proviene del neuroectodermo, y más adelante vamos a ver cómo las células de la cresta neural también van a intervenir en la formación del segmento anterior, ¿no? Entonces, luego de que se forman las vesículas ópticas, el ectodermo superficial adyacente a la vesícula se engrosa, formando la placa del cristalino, que más adelante pues, va a formar la parte ectodérmica del cristalino. Luego la vesícula óptica va a presentar una invaginación para formar la copa óptica, para formar también el tallo óptico y la fisura coroidea, por donde va a discurrir la arteria hialoidea aproximadamente en la séptima semana. Esta vesícula que ya ha comenzado una invaginación va a comenzar ahora a hacer otra invaginación, pero ya con respecto al ectodermo superficial, formando la vesícula cristaliniana. Entonces, esta vesícula, al separarse totalmente del ectodermo, va a ser el paso crucial para la formación del segmento anterior, ya que la separación total con el ectodermo superficial va a permitir la migración de las células de la cresta neural, que van a representar las oleadas para la formación de la córnea, ¿no? Entonces aquí, cuando ya la vesícula cristaliniana se separa por completo, también van a comenzar a formarse las fibras de cristalino y todo. Cuando ya está separada, podemos ver que el ectodermo está por aquí, el ectodermo superficial, y las células mesenquimales procedentes de la cresta neural se ubican entre el ectodermo superficial y la vesícula del cristalino, ¿no? Entonces, la primera oleada que sucede entre la quinta y la sexta semana va a formar el endotelio corneal. La segunda oleada va a suceder más o menos en la sexta semana y va a formar la parte del estroma del iris, que en esta parte del desarrollo embrionario lo conocemos como la membrana interpupilar. Y la tercera oleada, que sucede en la séptima semana, va a ser en realidad una oleada en la que estas células mesenquimales van a diferenciarse a queratocitos y van a terminar pues por formar, o al menos formar el primordio de lo que va a ser la córnea, ¿no? Entonces ya para la séptima semana podemos ver una hendidura que representa a la cámara anterior, aún separada de la cámara posterior, ya que la membrana iridopupilar va a permanecer de esta manera hasta el séptimo mes, momento en el cual degenera y ya va a haber una comunicación, ¿no?, entre las dos cámaras. Entonces, eso es con respecto al desarrollo del segmento anterior. Ese es un esquema, no es un esquema humano, es un esquema de un modelo de ratón, pero se utiliza para el estudio en humanos, ya que en realidad los procesos son muy similares. Vemos cómo se forma la placa del cristalino, en esta parte ya está la vesícula cristaliniana separada totalmente del ectodermo superficial. Y lo puse porque como es bastante gráfico para ver las oleadas y al final pues determinar las características o exactamente qué estructuras de la córnea es que forman pues las oleadas, ¿no? Entonces, este desarrollo, la forma cómo sucede paso a paso el desarrollo del segmento anterior y de todo el ojo y de todo el cuerpo en realidad obedece a genes, ¿no? Entonces, se han
en realidad se han descubierto o se han estudiado muchos genes, pero estos tres que están aquí en los recuadros son los más ampliamente estudiados y los que encontramos expresados en más estructuras del ojo, ¿no? Entonces, tanto el FOX1, PIT2 y el PAC3 son de los que vamos a hablar con más frecuencia en esta exposición. Estos se van a expresar en tejidos diferentes. Por ejemplo, el PIT2 y el FOX1 se van a expresar tanto en las células de la cresta neural, específicamente en las células mesenquimales, como en las células ya diferenciadas, ¿no? En las que derivan de estas. ¿Quiénes son? Las que vienen de las oleadas, que serían el endotelio corneal, el estroma corneal, el estroma del iris, la parte anterior y las estructuras del ángulo, ¿no? Entonces, estos dos genes se expresan y van a estar regulando el desarrollo básicamente de estas estructuras. Mientras que el PAC3 PAC6, perdón, regula principalmente y se expresa en las estructuras que tienen que ver con el neuroectodermo, el ectodermo superficial y todas las que derivan de estas, ¿no? Del neuroectodermo tenemos el epitelio pigmentario del iris, el epitelio ciliar, y del ectodermo superficial tenemos el cristalino y el epitelio corneal, ¿no? Entonces, si FOX1 y PIT2 son básicamente, regulan o se expresan en las células de la cresta neural, entonces estos van a ser esenciales para su desarrollo y cualquier alteración, detención, anormalidad, pues va a producir cambios en esto y también va a producir pues cambios en el iris, va a haber anomalías de Schwartz, de la línea, perdón, ya que como vimos en las oleadas, en una de las oleadas pues se da la diferenciación de estas células mesenquimales al estroma pues del iris, ¿no? Y todas estas oleadas van a determinar la separación y la formación de la cámara anterior. Mientras que PAC6 es más global, se va a expresar durante todo el desarrollo embrionario y está relacionada pues a aniridia, microftalmio, hipoplasia del iris, etc. Esta tabla muestra varios de los genes que se expresan durante el desarrollo embrionario. Acá hay solamente algunos, en realidad son muchísimos más. Solamente he encerrado en un recuadro rojo los que participan más en este tipo de anomalía. Y justo estos tres van a codificar para transcriptores, para factores de transcripción. Es decir, que no es que actúen directamente en las células diana, ¿no? Sino que son estos factores transcriptores los que recién van a actuar en otras células diana. Vemos en qué cromosomas se encuentran estos genes y por lo tanto dónde estaría la mutación, la alteración de estos genes, ¿no? FOX1 y PIT2, vemos que ambos están relacionados casi con las mismas anomalías, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hipoplasia del iris, aquí también la hipoplasia del iris, la anomalía del Axenfeld-Rieger, igual aquí, y el glaucoma, ¿no? Mientras que PAC6 está sobre todo relacionado con la anomalía de Peter. Pero, como lo mencionó la doctora Carmen, en realidad hay un solapamiento de muchas alteraciones y eso explica la variabilidad tanto genética como fenotípica en los diferentes pacientes, a pesar de que en algunos se identifica la misma alteración genética, las manifestaciones fenotípicas pueden ser muy variables, ¿no? Y también, pues, aparte, se plantea que quizás no solamente dependa de esto, ¿no? Dependan de muchas cosas más que hasta el momento no están totalmente claras. Entonces, el desarrollo, pues, normal va a llevar, como lo explicamos hace rato, a que se forme
a que se separe el cristalino totalmente, el cristalino queda separado de la córnea, se llega a formar la cámara anterior, la malla trabecular adecuada que permite un flujo de humor acuoso totalmente normal, mientras que si se presenta alguna alteración en los genes que aparecen aquí, o muchos más que estos, no se va a dar, ¿no?, el correcto desarrollo. Puede ser que no haya puede ser que una alteración de estos genes produzca una migración anormal de las células mesenquimales, o puede ser que la vesícula cristalineara no se separe totalmente de la córnea, o puede ser que migren las células pero ya no se diferencien. Entonces hay muchas cosas que pueden suceder en estas disgenesias y se van a traducir en ausencia de cámara, en adhesiones corneolenticulares, adhesión corneales o en glaucoma, ¿no? Todos explicados por la alteración en estos genes, pero que se manifiestan de diferentes formas. Entonces, ya explicado esto brevemente, vamos a comenzar a describir las características más resaltantes de estas anomalías. La hemos dividido según el origen biológico en ectodérmicas, en aquellas anomalías de la cresta neural, y las de origen global. Entonces comencemos con las ectodérmicas. Aquí vamos a encontrar los dermoides. Los dermoides que pueden ser limbales, conjuntivales, son unas tumoraciones congénitas benignas. Estas son sólidas y suelen aparecer en la unión córneo-escleral. El crecimiento en realidad es muy poco, a veces no crece tampoco, y si crece se da generalmente en la pubertad. Ellos contienen glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, pueden contener folículos pilosos, pueden tener músculos, huesos, dientes, etcétera, ¿no? Cualquier tejido que provenga de los tres orígenes embrionales. Y están cubiertos por un epitelio escamoso. El aspecto que vamos a ver es el de una masa redonda, ovoidea, generalmente en esta zona limbar, que puede estar vascularizada y tiene una superficie blanquecina amarillenta. Y más frecuente, su ubicación es en la región inferotemporal y en segundo lugar la superotemporal. En algunos casos, estas masas, estos dermoides, se asocian al síndrome de Goldenhar, que se caracteriza por la triada de dermoides epibulbares, apéndices preauriculares y fístulas tetragales. Entonces, se puede dividir en grado 1, grado 2 y grado 3 de acuerdo al tamaño y a su severidad. El grado 1, que es el tipo más frecuente, es el más pequeño, suele medir no más de 5 milímetros, es único, y en la ubicación más frecuente, que es el inferotemporal. Si crece, es muy raro, y si crece, pues crece durante la pubertad. Este suele ser superficial, y es este, que es el más pequeño, el que se asocia en un tercio de los casos al síndrome de Goldenhar. Otras anormalidades que podemos encontrar aquí son los colobomas de párpado, aniridia, microftalmos, anoftalmos, etc. El grado 2 ya es un poco más grande. El grado 2 puede cubrir de forma parcial o de forma total la córnea. Esta va a abarcar el estroma corneal sin llegar a la DSM, por lo tanto sin llegar tampoco al endotelio, ¿no? Pero se tiene que hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de opacidades, como por ejemplo en la anomalía de Peters, puesto que esta sí origina una opacidad corneal a diferencia de la de grado 1. Y la de grado 3, que felizmente son las menos frecuentes, son muy raras, pero son las más severas, ya que ellas van a invadir o involucrar todo el segmento anterior, todo en su totalidad, ¿no? Entonces, estas se asocian generalmente a microftalmos o también a anormalidades del segmento posterior. En cuanto al manejo, pues no se trata, si la finalidad es estética, se recomienda que no se trate, puesto que la extirpación de estos puede generar alguna opacidad y esto al final pues va a deteriorar la agudeza visual.
se puede tratar en casos de que la opacidad, o perdón, que la tumoración esté cubriendo el área pupilar, en los casos de que haya ambliopía, ¿no? Solo cuando es estrictamente necesario. Ahora, el segundo grupo tiene que ver con estas anomalías originadas en las células de la cresta neural. Aquí vamos a ver el embriotoxón posterior, la hipoplasia del iris, el síndrome de Axenfeld-Rieger, el ectoplasma congénito del iris, la distrofia endotelial hereditaria congénita y la polimorfa posterior, el glaucoma congénito primario y los síndromes endoteliales iridocorneales. El embriotoxón posterior se refiere a un desplazamiento anterior, pero prominente, más engrosado, de la línea del suelo. Esta se transmite con una herencia autosómica dominante, pero es una característica normal, o sea que no se asocia a ningún riesgo en la población en un 8 a 15%, ¿no? Entonces, un 8 a 15% puede estar en la población normal sin representar un riesgo o sin ser indicio de que haya alguna otra normalidad o de que tenga riesgo de glaucoma. Esta se va a observar como una cresta irregular blanquecina que está a milímetros del limbo y suele ser a menudo solamente de forma parcial, ¿no? Que no completa toda la circunferencia. Si está de manera aislada, no representa ningún riesgo, pero solo sería seguimiento si es que en la historia se encuentra que hay familiares con características del síndrome de Axenfeld-Rieger. Pero si no hay ningún antecedente, no hay necesidad de seguimiento ni de controles. Mientras que si se encuentra asociado, ¿asociado a qué? Asociado, por ejemplo, a adherencias del iris, o hay cambios también en el iris como hipoplasia, pseudopolicoria o corectopia, hay que pensar en un síndrome de Axenfeld-Rieger. Mientras que si se trata de un recién nacido, en el que un recién nacido nació ictérico, se halló colestasis intrahepática, estenosis arterial pulmonar periférica, y hay facies características, hay que pensar en el síndrome de Allergy. Ahora hablemos de la hipoplasia del iris. La hipoplasia del iris se debe, como su nombre lo dice, a una hipoplasia del estroma del iris, y esta se traduce como, se puede ver el iris como de un color grisáceo, como un gris pizarra, lo describen algunas bibliografías. Esto se debe a que el epitelio pigmentario posterior del iris se puede visualizar a través del estroma que es hipoplásico. Algo patognomónico es que cuando el collarete pues está ausente o es pequeño y periférico, y más es que hay hebras del iris que están dirigidas o atadas hacia la línea de Schwalbe, representa un dato característico del síndrome de Axenfeld-Rieger. En estos casos, la córnea es transparente, es normal, no hay alteraciones, pero sí hay desarrollo de glaucoma en el que el ángulo aparentemente va a ser normal, pero hay una pobre respuesta a la agoniotomía. Los genes implicados van a ser FOX1 y FIT2 en los respectivos cromosomas, ¿no? 6 y 4. Hay alteraciones sistémicas que no podemos dejar pasar, como hipoplasia maxilar, alteraciones dentarias, hipospadias, la piel periumbilical que es redundante, facies características. Todas estas asociaciones sistémicas, si lo vemos, pues son características del síndrome de Axenfeld-Rieger, ¿no? Entonces pensar en ellos si es que encontramos al examen físico, al examen del ojo, pues, ¿no? La hipoplasia, pero vemos también características en el rostro del paciente, por ejemplo. Ahora sí hablamos del síndrome de Axenfeld-Rieger. Históricamente, pues, más o menos para 1920, Axenfeld en sus pacientes observó el embriotoxón posterior y bandas de la periferia del iris a este embriotoxón, ¿no? Entonces, a esto observado, él denominó anomalía de Axenfeld. Más adelante, Rieger vio lo mismo que Axenfeld, pero adicionado a esto, anomalías del iris como corectopia y policoria. Entonces, a esto él llamó anomalía de Rieger. Ya más adelante,
se trata de no hacer esta división, y se trata y se habla de la anomalía de Axenfeld-Rieger cuando, bueno, están estas dos características, ¿no? En el paciente. Más si esto se asocia a manifestaciones sistémicas, que más adelante vamos a mencionar, ya estaríamos hablando del síndrome de Axenfeld-Rieger. Este síndrome se caracteriza por el embriotoma posterior, la hipoplasia del iris, la disgenesia de la cámara anterior y el glaucoma, que lo vamos a encontrar en el 50% de casos. Como vemos en este cuadro, la anomalía de Axenfeld, que tiene la línea de Schwarz prominente y alteraciones en el ángulo, mientras que la anomalía de Rieger va a tener lo mismo, pero agregado a esto las alteraciones del iris. En cuanto a la etiología, los genes que están implicados van a ser el PIC2, el FOB1, que están en los cromosomas 4 y 6 respectivamente. También se ha hallado un tercer cromosoma implicado, más aún no se ha podido dilucidar cuál es este gen, ¿no?, que participa. Hay manifestaciones oculares y también tenemos manifestaciones no oculares, ¿no? Entre las manifestaciones oculares vamos a encontrar aquellas que están en la córnea, en el iris y en el ángulo. En la córnea, ya lo mencionamos, tenemos el embriotóxon posterior, que puede ser parcial o puede ser total. Generalmente es observable en la lámpara de hendidura en la córnea temporal. Sin embargo, esto es característico de los pacientes, pero en lámpara de hendidura no se suele ver en la totalidad de ellos. Sin embargo, si se realiza por gonioscopía, podemos identificar en todos los casos el embriotóxon posterior. Histopatológicamente vamos a ver que la línea de Schwarz está engrosada, es colágeno con sustancia fundamental que está cubierta por células fusiformes. A veces ese embriotóxon posterior puede estar puede tener hebras de iris, ¿no?, pues que están adherentes. El endotelio, el resto de la córnea va a ser normal. En el ángulo iridocorneal vamos a tener unas hebras que se denominan procesos del iris, que pueden ser así delgados o pueden ser también gruesos, ¿no?, que son diferentes a la sinex. Estas se van a extender a través del ángulo iridocorneal hasta la retrabecular y el embriotóxon posterior. En cuanto al iris, lo más característico es la hipoplasia del iris, como ya le hemos venido diciendo, pero también podemos ver corectopia y policoria. La hipoplasia del iris, como habíamos mencionado, se debe al estroma que está adelgazado y puede verse fácilmente entonces el epitelio pigmentario posterior, y también se puede apreciar el esfínter del iris, el color característico, que es un gris pizarra. También hay corectopia y en algunos casos hay policoria. El glaucoma, que se debe a cambios estructurales en la red trabecular, y también se ha encontrado en histopatología que no solamente hay cambios en la red, sino que también hay muchas veces ausencia o hay un canal de Slen muy rudimentario, ¿no?, lo que explica que el manejo del glaucoma de estos pacientes en realidad sea un poco difícil. Se dice que se ha encontrado que a inserciones de iris más anteriores hay mayor riesgo del desarrollo de glaucoma. Este glaucoma suele presentarse en la infancia, más frecuentemente antes de los 20 años. Existen otros hallazgos oculares, como el estrabismo, los quistes límbicos, cataratas, colobomas poliretinianos, hipoplasia del nervio óptico, que si bien es cierto se encuentran en muchos pacientes, estos aún no son considerados característicos como los primeros, ¿no?, como la hipoplasia, como el embriotóxon posterior, como las
las alteraciones en el ángulo. Esos se pueden presentar, pero no son característicos de este síndrome. Y no hay que dejar de lado las manifestaciones no oculares, puesto que ectoscópicamente, viendo el rostro, los dientes, nos pueden hacer sospechar y nos pueden hacer dirigir nuestro examen, ¿no? Entonces vamos a tener fases características, ya que hay hiperteriorismo, hay telecanto, hay puente nasal ancho, hay el labio inferior que es prominente, hipoplasia maxilar también. Hay muchas alteraciones en los dientes, que los dientes sean muy cortos, que estén ausentes, ya sea de forma focal o de forma general. Y presencia de la piel periumbilical redundante, en algunos casos acompañado de hernia umbilical, en otros casos no. Y en caso de varones, hay hipospadias, ¿no?, en los genitales. También, entre otras características, entre otros hallazgos no oculares, podemos encontrar retardo mental, podemos encontrar también talla corta, que se relaciona con la deficiencia de la hormona de crecimiento, algunas alteraciones vasculares, ¿no?, como defectos en el septum o anormalidades valvulares. Entonces, el manejo de estos pacientes es multidisciplinario. Estos pacientes necesitan sobre todo manejo de complicaciones, en algunos casos sí necesitan pupiloplastia, si es que la corectopia es muy excéntrica, tratamiento de la ambliopía, tratamiento del glaucoma, como lo mencioné, es bastante difícil, y el tratamiento médico suele, para el manejo del glaucoma, pues suele ser muy ineficiente, y la mayoría va a terminar pues en algún tipo de cirugía para mejorar esto, ¿no? Otra anomalía en este grupo es el ectropión congénito del iris. Esta alteración es muy rara, generalmente es unilateral, es no progresiva y es una hiperplasia congénita del epitelio posterior del iris sobre la superficie anterior del iris, ¿no? Entonces se va a ver, como se muestra acá, con un margen ancho, irregular en la pupila. Este puede ser total o también puede ser sectorial. Otras características oculares pueden ser la hipoplasia del iris, inserción alta del iris y posteriormente pues el glaucoma, ¿no?, secundario. En algunos casos se ha asociado a neurofibromatosis tipo 1 y a síndrome de Prader-Willi. Bueno, aquí en las imágenes podemos ver la inserción alta del iris, podemos ver aquí también en la ecografía cómo se desplaza hacia adelante, ¿no?, el epitelio pigmentario posterior. Y como en la mayoría de casos de estas anomalías, el manejo del glaucoma suele ser muy difícil, y generalmente todos van a terminar pues en algún tipo de cirugía. Ahora hablemos de la distrofia endotelial hereditaria congénita. Esta distrofia se caracteriza por una ausencia ya sea completa o casi completa o casi en su totalidad del endotelio corneal, ¿no? Entonces, si el endotelio está ausente, se va a edematizar. Vamos a ver entonces edema corneal, que es bilateral, y se va a expresar por una córnea que vamos a ver gruesa. Esta no se resuelve y no mejora, pero la presión intraocular suele ser normal. Esta la encontramos en dos tipos. La tipo 1, que es la que se presenta generalmente entre el primer y segundo año de vida, es de una evolución lenta y suele tener un buen pronóstico. Mientras que la tipo 2 se da al nacer, es grave y se evita porque ¿cómo? La capacidad de forma. Esta sí tiene muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, este es el tipo de distrofia donde vamos a encontrar una opacidad corneal, pero tiene pío normal, ¿no? El cromosoma implicado es el cromosoma 20. Ahora, este es diferente a la distrofia polimorfa posterior, en la que sí hay un aumento de la
de la presión, ¿no? En 15% de los casos va a haber un aumento de la presión intraocular, a diferencia del anterior. Esta se da por una herencia autosómica dominante que suele ser bilateral, afecta tanto el endotelio como la membrana de Descemet, pero aparece en personas ya un poquito más grandes, no son jóvenes, a diferencia del anterior, que era más en niños o recién nacidos. Suele ser asimétrico y la progresión, si es que hubiera progresión, es muy lenta. Al examen lo que vamos a encontrar son lesiones vesiculares, transparentes, redondas, algo discretas, que están rodeadas por un anillo de opacidad profundo, ya que esto es a nivel de la membrana de Descemet. Y puede haber variantes tanto geográficas como en banda. Como ya habíamos dicho, hay aumento de la presión intraocular en aproximadamente 15% de los casos. Pero los síntomas suelen ser leves, la visión no suele afectarse mucho, así que la mayoría no va a requerir tratamiento. A menos que el edema sea muy severo, recién se puede indicar cirugía. El glaucoma congénito primario es el glaucoma más frecuente en la infancia, es bilateral en casi el 80% de casos y se presenta en el primer año de vida. Tiene una incidencia de 1 en 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos y es más frecuente en los varones que en las mujeres, más o menos en una relación de 2 a 2.5 a 1, ¿no? De todos los locus que mostramos acá, el más representativo es la mutación del gen CYP1B1, ¿no? Que también puede estar acompañado de que es el aumento de la presión es lo característico. Hay trabeculodisgenesia aislada. Esto es lo que va a conllevar a las alteraciones morfológicas del globo ocular y a la afectación del nervio óptico. Estos pacientes pequeños generalmente vamos a ver características clínicas como larimeo, fotofobia y blefarospasmo. Bueno, entre las características que ya hemos mencionado, pues están las anormalidades en el ángulo y los genes implicados, como dijimos, el CYP1B1. Para terminar este grupo, tenemos a los síndromes endoteliales y lidocorneales. Estos síndromes endoteliales suelen ser unilaterales, son muy frecuentes en mujeres y casi exclusivos de mujeres de raza blanca. Las mutaciones de los genes que se presentan aquí escritos son unilaterales, pero la bibliografía menciona que no necesariamente el ojo, entre comillas, sano, es totalmente normal, ¿no? Tiene alteraciones que no llegan a cumplir las características de estos síndromes. Por lo tanto, se les considera pues como que si el otro fuera un ojo sano. Entonces tenemos aquí a la atrofia progresiva del iris. Como dice pues aquí, la atrofia del iris, que es progresiva, acompañada de corectopia, pseudopolicoria y extropión del iris. Una córnea aparentemente normal, con o sin un daño que es similar a la distrofia de Foot. La endotelización de las estructuras del segmento anterior, con simetrías anteriores, es el glaucoma que es frecuente y la severidad de este va a estar en relación a la extensión de las sinequias, ¿no? Si hay más sinequias, más severidad del cuadro. El síndrome de Chandler, que está asociado con edema corneal, es debido a daños corneales endoteliales, cambios del iris, pero que son leves, y es el que presenta el glaucoma, pero con una respuesta mucho mejor a terapia medicamentosa en relación a las demás. Y el síndrome del nevus de iris, que presenta cambios en el iris que pueden ser nodulares o también pueden ser aplanados, y esto puede estar asociado con atrofia del iris y cambios del endotelio corneal. Ya ahora para hablar del último grupo de las anomalías, tenemos aquí a las anomalías de origen global.
Tenemos la megalocórnea congénita, la microcórnea, la aniridia, la córnea de esclerocornea y la anomalía de Pitt. Entonces, la megalocórnea congénita es también pues una anomalía muy rara que generalmente se presenta de forma bilateral. Esta no progresa y se transmite como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Como está ligado al cromosoma X, esto lo vamos a ver principalmente en varones. El 90% de casos son varones, y si se presenta en mujeres, son en mujeres que son portadoras, en los que el diámetro son ligeramente más grandes de lo normal, pero no llegan a ser tan grandes como los que presentan los varones. El diámetro, para considerar que es una megalocórnea, es un diámetro mayor o igual a 13 milímetros en los adultos, en niños y adultos, y en los recién nacidos es de mayor o igual a 12. La córnea es clara, transparente, la cámara anterior es profunda y la presión intraocular suele estar normal. Las alteraciones refractivas que vemos aquí son la miopía, podemos encontrar también astigmatismo con la regla, y características oculares asociadas pueden ser el aumento de la retroauricular, la hipoplasia del estroma del iris, cataratas, etc., ¿no? Y esto se puede presentar aislada, de manera aislada, en la que solamente haríamos seguimiento, o asociada, ¿no? Asociada a otras enfermedades como el síndrome de Alport, anosinostosis, enanismo, síndrome de Down. Entonces, se cree que la megalocórnea se debe a un crecimiento defectuoso de la copa óptica. Esta crece un poco más de lo normal y la córnea, para cerrar esta brecha, se agranda más de lo normal, ¿no? Es algo que se ha planteado. Entonces, el manejo es observación de las complicaciones, ya que aquí puede aparecer cataratas, dislocación de cristalino, glaucoma. Seguimos con la microcórnea. La microcórnea también es algo bastante raro. Para decir que hablamos de una microcórnea, tenemos una medida de la córnea menor de 10 milímetros. Esta se puede heredar tanto de forma autosómica dominante como autosómica recesiva. Puede ser unilateral o bilateral, con la cámara anterior un poco profunda, se asocia hipermetropía, y es bastante también frecuente encontrar una córnea plana. Entre las asociaciones oculares tenemos colobomas de iris, corectopia, cataratas, microfagia, etc., ¿no? También glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma infantil y glaucoma crónico de ángulo abierto, pues no, ya no es tan frecuente, pero igual ha sido reportado. También hay asociaciones sistémicas como el Danlos, síndrome de Marfan, síndrome de Rieger, ¿no? Todo lo que aparecen aquí. Esta diferencia de la megalocórnea se cree que puede ser resultado de un crecimiento excesivo de las puntas de la copa óptica, ¿no? Entonces, al crecer de forma excesiva, da lugar pues a un lugar más reducido para que la córnea pueda desarrollarse. Ahora hablemos de la aniridia. La aniridia también es bastante frecuente, se presenta de forma bilateral. Esta puede presentarse de grado variable, es decir, que puede haber ausencia total del tejido como de forma parcial. Suele presentar también hipoplasia del nervio óptico, hipoplasia de foveal, y esto va a resultar en un nistagmo sensorial congénito con afectación de la agudeza visual. Puede ser esporádico o familiar. En caso de que sea esporádico, hay que buscar o hay que asociar, ya que esto en un tercio de los pacientes se asocia con tumor de Wilms, ¿no? Y la presentación es la de un recién nacido o la de un bebé con nistagmo que tiene, bueno, la apariencia de ausencia de iris, o si no, nos impresiona que las pupilas están dilatadas y que no responden, ¿no?, a la luz. Y claro, como no hay tejido completo, pues puede haber fotofobia. Otras características oculares son las cataratas oculares anteriores, la catarata cortical,
el glaucoma en el 50% de los casos, opacificación corneal, como lo detalla también esa tabla, ¿no? Hay opacificación corneal con adherencias tanto a iris como a cristalino, y el gen aislado es el PAR6. Hay una división de aniridia, una clasificación, perdón, la tipo 1, que es la aislada, la tipo 2, que tiene que ver con el tumor de Wilm, y entonces vamos a ver en esta pues anomalías genitourinarias, ¿no? Retraso mental. Mientras que la tipo 3 está asociada también al retraso mental, pero con ataxia cerebral. La córnea plana, decimos que la córnea es plana cuando la curvatura corneal es menor de 43 dioptrías. También puede ser unilateral o puede ser bilateral. Esta sí puede ser una córnea clara, pero puede estar también asociada a opacidad cuando hay presencia de esclerocórnea. Y ahí, cuando se presenta, pues es muy frecuente. Se asocia también a hipermetropía, a microcórnea, como le mencionamos hace rato, a cámara anterior poco profunda. Otros hallazgos oculares, entre las más frecuentes, pues está la esclerocórnea, el glaucoma infantil, el glaucoma de ángulo cerrado. Y entre las asociaciones sistémicas tenemos a la osteogénesis imperfecta y a la epidermiolisis ampollosa. El tratamiento, bueno, con refracción y corrección del error refractivo, ¿no? Lo más importante es vigilar la aparición del glaucoma con la mayoría de estas anomalías. Finalmente, la esclerocórnea, como las demás anomalías también, que es bastante rara, es no inflamatoria y no progresiva. Esta esclerocórnea es una extensión del tejido escleral, ¿no? Que va a opacificar a la córnea, que no va a dejar pues ver un límite limbal, y además del tejido escleral pues también lo va a acompañar el tejido vascular. Entonces los vasitos que están aquí van a ser continuaciones de los vasos conjuntivales. Suelen ser solo superficiales, pero hay ocasiones en las que también hay una vascularización profunda. La mayoría de los casos es bilateral, pero asimétrica, y la agudeza visual se encuentra disminuida solo si es que hay afectación central, que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la esclerocórnea sea periférica y deje la región central libre, ¿no? Cuando este se hereda como un rasgo autosómico recesivo, hay más severidad. Este puede ser tipo 2, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es periférico asociado con córnea plana. El tipo 3, que también es periférico, y el tipo 2, que es el más grave, digamos, es periférico o central, pero hay desorganización y microplano. Entonces, esto va a generar opacificación. Y esta opacificación es en todo el grosor del estroma. Entonces no va a dejar ver el endotelio, o si hay pupila en los casos de que sean centrales, ¿no? O estructuras de la cámara anterior. Entonces, para poder visualizar estas estructuras, o para ver si es que no se está acompañando de otras alteraciones, hay que ayudarnos de exámenes complementarios, ¿no? Que puede ser una UVM. Para visualizar estructuras posteriores a esta córnea opaca o a esta esclerocórnea, o también cuando se decide un tratamiento quirúrgico y se va a abordar y se quiere hacer eso pues de manera segura, ¿no? Histopatológicamente, el estroma corneal se va a parecer a la esclerótica. Aquí en el estroma de una esclerocórnea no hay las lamelillas estromales que están dispuestas de manera organizada. En la microscopía electrónica se ha encontrado que las fibrillas de colágeno de este estroma están dispuestas de forma irregular,
de calibre variable, lo que, bueno, es totalmente diferente, ¿no? A una organización ortogonal como que va a determinar que una córnea, pues que la córnea sea clara, que sea transparente. Entonces, el manejo es quirúrgico en caso de que se afecte de forma bilateral en las córneas y que éstas tengan una afectación central, porque esto pues va a producir una alteración significativa en la agudeza visual. En estos casos se va a plantear una QPP. Sin embargo, en los casos que sean unilaterales, en realidad el manejo es un poco controversial, ya que el, el, el abordaje quirúrgico, eh, a pesar de que se haga este reemplazo corneal, la esclerocornea pues puede volver a aparecer, ¿no? Entonces, el manejo quirúrgico se recomienda para aquellas personas que la tienen de forma bilateral y que son centrales, en los que pues la calidad de vida está muy afectada. Entonces, voy a dar paso a la doctora Carmen Pérez para que continúe con la segunda parte de la exposición, en la que se va a detallar lo que es anomalía de Peters. Gracias. Muchas gracias, doctora Ruiz. Doctora Pérez. Hola, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí, Ya, doctora. ya, gracias. Bueno, de nuevo, buenas noches con todos. Entonces, ahora vamos a hablar de la anomalía de Peters, ¿sí? Ya, entonces, la anomalía de Peters es la causa más frecuente de ceguera corneal de tipo congénito, ¿ya? De hecho, tiene una incidencia de entre 1 y 2 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos. Como características más importantes, vamos a observar una opacidad corneal de tamaño y densidad variables, asociado a una ausencia y o alteración del endotelio, de la membrana de Descemet y del estroma posterior. También hay algunos artículos que refieren que se pueden encontrar alteraciones en la membrana de Bowman, pero clásicamente, o sea, todos están de acuerdo en que hay un defecto en el endotelio, en la membrana de Descemet y, bueno, estroma posterior. La mayoría de casos son de tipo esporádicos, pero también se encuentra o se ha descrito un patrón de herencia autosómico dominante y autosómico recesivo. Y como explicó la doctora Ruiz, pues se han descrito también mutaciones genéticas, ¿no? La mayoría de casos son de tipo bilateral, siempre, bueno, siempre con un carácter asimétrico, ¿no? O sea, nunca van a ser igual las opacidades en ambos lados. Se han descrito dos tipos. Tenemos la anomalía de Peters tipo 1, donde aparte de la opacidad vamos a encontrar adherencias iridocorneales que se extienden, o se describe que se extienden desde el collarete del iris hasta los bordes de la opacidad. Y tenemos una anomalía de Peters tipo 2, donde a esto le añadimos un compromiso del cristalino, ¿no? Ya sea en forma de catarata o en forma de adherencias córneo-lenticulares. Y este tipo 2, anomalía de Peters tipo 2, va a ser, digamos, la de peor pronóstico si la comparamos con la de tipo 1. En estos pacientes también podemos encontrar otras anormalidades oftalmológicas presentes, ¿no? Como por ejemplo las más frecuentes, microcórnea, glaucoma, coloboma de iris. De hecho, también podemos encontrar alteraciones en segmento posterior como la hiperplasia, la persistencia del vítreo primario. También podemos encontrar manifestaciones sistémicas con lesiones en diferentes órganos de, por ejemplo, el sistema nervioso central o del aparato genitourinario, y estas manifestaciones sistémicas van a ser más frecuentes en la anomalía de Peters de tipo 2.
Dentro de esto se ha descrito también un síndrome típico llamado síndrome de Peter-Plus, cuya herencia es de tipo autosómico recesivo, el diagnóstico clínico, y tiene un diagnóstico confirmatorio porque este es el único gen asociado, ¿no? Acá el gen B3GLST. Y bueno, clínicamente en este síndrome vamos a encontrar un paciente con anomalía de Peters, retraso del crecimiento, retardo del desarrollo intelectual, extremidades cortas y anchas, y bueno, también características faciales típicas, ¿no? Que lo describen como típicas, como por ejemplo una frente prominente, hipertelorismo, un filtro largo. Este es, por ejemplo, un pacientito, ¿no? Acá podemos ver las opacidades corneales que corresponden a la anomalía de Peters, ¿no? Una frente prominente, un filtro largo y también, bueno, lo característico, ¿no? Las extremidades cortas y anchas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, dada la naturaleza de la enfermedad, yo diría que es un diagnóstico que se va a ir dando de forma progresiva. Se parte de una sospecha clínica en el consultorio, ¿no? Donde planteamos una serie de diagnósticos diferenciales, dentro de ellas las disgenesias del segmento anterior, pero como hemos visto, muchas de ellas al final se manifiestan en términos simples, digámoslo así, como una opacidad corneal, y tenemos dudas de qué hay detrás de esa opacidad corneal. Entonces planteamos nuestro diagnóstico diferencial y después en estos casos particulares nos valemos muchísimo de lo que son los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces en ese caso disponemos de dos herramientas, la VM y la OCT. La desventaja, entre comillas, ¿no?, de la VM es que se requiere la colaboración del paciente, y al tratarse de pacientes pediátricos, pues este examen solo se puede realizar con anestesia general. Y bueno, tanto la VM como la OCT nos permiten evaluar el segmento anterior, pero la VM siempre, digamos, nos va a permitir evaluar estructuras posteriores al iris como el cuerpo ciliar o el cristalino a mayor detalle. Mientras que la ventaja, ¿no?, digamos, de la OCT nos permite una mayor resolución axial, pero de estructuras más anteriores como la córnea, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, acá podemos ver un ojito, ¿no?, que describen como anomalía de Peters tipo 1. Vemos la opacidad corneal y vemos los hallazgos que podemos obtener con la VM. Vemos una córnea engrosada. Sí se ve mi puntero, ¿verdad? Una córnea engrosada, ausencia de Descemet, ausencia de la Descemet y el endotelio, una cámara anterior amplia, vemos adherencias iridocorneales y bueno, el cristalino, digamos, in situ, ¿no? Y en estos casos se describen, bueno, dos casos, ¿no?, de anomalía de Peters tipo 2, donde la VM, miren las imágenes que nos provee, ¿no? O sea, por ejemplo, acá podemos ver que el cristalino en ambos casos está adherido a la córnea. Es un segmento anterior más desorganizado. Y pues la verdad es que sin estos exámenes no creo que podríamos saberlo, y más si se trata de pacientes chiquitos que muchas veces no nos van a colaborar para el examen físico en el consultorio. Y por otro lado, este es el tipo de imágenes que se obtiene con una OCT de alta resolución, ¿no?, donde también se pueden apreciar las adherencias iridocorneales. Entonces, estos dispositivos que comento no solo cumplen un rol diagnóstico, sino también en algunos casos nos van a permitir planificar a futuro mi tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro algún compromiso en el cristalino, me puedo proyectar a que en la cirugía voy a hacer una lensectomía o complementarlo con vitrectomía anterior. O también hay un artículo que publica sus resultados del uso de la OCT intraoperatoria, ¿no?, donde ellos señalan que en el caso del paciente requiera un trasplante corneal penetrante, una OCT intraoperatoria les da el beneficio de hacer la trepanación con mayor cuidado y evitar el riesgo de ifema. Ya.
Ahora, en cuanto al tratamiento de la anomalía de Peters, es fundamental abordar a estos pacientitos lo más pronto posible, ¿no? Mientras más pronto actuemos, va a ser mucho mejor para evitar la deprivación visual y el riesgo de ambliopía. Ahora, el glaucoma se ha descrito en estos pacientes hasta en un 70% de los casos, ¿no? Ya sea por motivo de las disgenesias del ángulo camerular o por el cierre angular causado por las adherencias ya descritas. Entonces, en cuanto al glaucoma, siempre tenemos que tenerlo presente desde un primer momento, ¿no? Desde que evaluamos al niño bajo anestesia general, no es solo evaluar el segmento anterior, ¿no? A lo que se puede, sino también complementarlo con la toma de presión intraocular, tratar de valorar el estado del nervio óptico, entre otros, y según corresponda, pues tenemos las alternativas del tratamiento médico, ¿no? Las gotas típicas antiglaucomatosas, y también como ya explicaba Yasmín, en general en las disgenesias el glaucoma tiene un tratamiento un poquito especial en cuanto a la respuesta al tratamiento y en muchas ocasiones se requiere el tratamiento quirúrgico. Entonces siempre, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, no descuidar el tema del glaucoma. Y bueno, entonces el objetivo del tratamiento va a ser proveer a estos pacientitos un eje visual claro, que les permita formar una imagen retinal y evitar con ello el riesgo de ambliopía. Para ello nos podemos valer de diferentes alternativas terapéuticas que las vamos a describir un poquito. Y bueno, independiente de la alternativa que optemos para ofrecerle a nuestro paciente, recordar, también ya lo mencionó Yasmín muy bien, que todo es un trabajo conjunto, ¿no? O sea, aquí van a trabajar de la mano el oftalmólogo corneólogo, el oftalmólogo pediatra, quizás también el especialista en glaucoma, el médico especialista en rehabilitación visual, incluso también nuestros colegas pediatras, ¿no? Para el caso de las manifestaciones sistémicas. Entonces, todo siempre va a ser un trabajo conjunto. Y bueno, en cuanto a la primera alternativa de dilatación pupilar, esta se podría hacer siempre y cuando la opacidad sea pequeña, quizás paracentral y no tan densa, ¿no? Es una alternativa inicial que la mayoría de veces suele ser una medida temporal en lo que se encuentra un tratamiento más definitivo si es que la opacidad lo amerita. No sé, si la opacidad es más densa, yo sé que voy a necesitar algo mejor, voy a necesitar otro tratamiento para ofrecerle algo mejor a mi paciente. Y bueno, como estamos hablando del tratamiento, pongo este artículo porque este artículo junto a otros dos describen algo que ocurre a largo plazo en estos pacientes, ¿no? O sea, ellos reportan una serie de casos de entre promedio, no sé, 5, 10 pacientes, 15 pacientes, que por alguna razón, no sé, requerían trasplante de córnea, pero no se llegaron a realizar el trasplante. Y cuando ellos los vuelven a evaluar en la consulta, notan una mejoría espontánea de las opacidades corneales, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo, en las letras A y B, bueno, es el mismo paciente, aquí no hubo mejoría, la opacidad se mantuvo, pero en el caso, en la letra C y D, es el mismo paciente al que no se le sometió a ninguna cirugía, y bueno, lo ven después de 4 años, y este es su hallazgo, ¿no? Lo que encuentra. Entonces se dice que una de las causas podría ser, ¿no? Ya que se trata de un endotelio, ya que en la zona de la opacidad hay un endotelio alterado o ausente, cumpliría un rol el endotelio periférico, ¿no? El endotelio sano podría estar migrando hacia esta zona y tal vez quizás con eso, bueno, de hecho algo tiene que pasar para poder rehabilitar esta opacidad de este edema, ¿no? Y algo más iba a decir acá. Ya. La opacidad. Ya. Bueno, entonces como otra alternativa terapéutica tenemos también a la iridectomía. Esta iridectomía se realiza desde hace muchos años y, por ejemplo, en este trabajo nos reportan sus resultados entre estos años, ¿no? 2002 y 2014.
Entonces, ellos realizan la iridectomía siempre y cuando se den las condiciones, ¿no? Y una de las condiciones sería tener un área de córnea clara, por la cual a través de ella yo voy a poder obtener o poder brindarle al paciente un eje visual y formar una imagen retinal. Se realiza una incisión, ¿no? Ya sea limbar o según la preferencia del cirujano puede ser una pequeña tunelización escleral y realiza la iridectomía. En promedio se recomienda, bueno, con una extensión de 3 zonas horarias, ¿no? Y bueno, notemos aquí el cambio que se puede llegar a dar, ¿no? Entonces, aquí dentro de los resultados de este estudio, hay una mejoría en la agudeza visual promedio preoperatoria, que es más o menos una agudeza visual de parpadeo o algún gesto facial con la luz, y que mejora en promedio a una agudeza visual de 20 sobre 1200, ¿no? En el equivalente de Snellen, porque esto es en logma. Y los resultados son mejores o se reportan mejores resultados cuando la opacidad es de tipo bilateral. Entonces, los autores señalan en su conclusión que la iridectomía óptica es segura y relativamente fácil de realizar, y entonces sería una alternativa no inferior a la queratoplastia penetrante, ¿no? Siempre y cuando se cumpla la condición de tener un área de córnea clara, y también porque como vamos a ver el tema del trasplante corneal, pues es una decisión especial, ¿no? Entonces, precisamente aquí, para terminar, hablando un poquito del trasplante corneal, recordemos que, bueno, este trasplante corneal estaría indicado siempre y cuando la opacidad corneal sea muy densa, muy extensa, y de tal forma que sería la única alternativa de tratamiento que yo le puedo ofrecer a mi paciente para ofrecerle un eje visual claro, ¿no? Para tomar esta decisión, la verdad es que hay que valorar muchas variables, desde, por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? O sea, la familia realmente va a poder acompañar al paciente en todo el posoperatorio, va a poder asumir los gastos que implican, va a poder traer al paciente ante el primer signo o síntoma de alarma. Recordemos también que son pacientes que pueden tener comorbilidades sistémicas, que quizás tengan algún riesgo con el tema de la anestesia general. Y bueno, también las variables intrínsecas, ¿no? O sea, la anomalía de Peters, si vemos o la describimos con nuestros exámenes auxiliares como de tipo 2, sabemos que hay el riesgo mayor porque la cirugía es más compleja, más delicada. Y de hecho, por ejemplo, en este trabajo se describen como complicaciones el fallo corneal, o sea, no funcionó mi trasplante hasta en un 60%, ¿no? De todas las cirugías que ellos realizaron, cataratas secundarias también y glaucoma en un 20%. En general, en todos los trasplantes corneales, en este tipo de disgenesias, de anomalía de Peters, se reporta un éxito anatómico que se define como un botón claro, ¿no? Entre 50 y 70% al año de la cirugía, y que va después con el tiempo hasta un 30% a los 5 o 10 años, ¿no? ¿Y por qué es tan bajo esto? Pues por todo lo que estamos mencionando, ¿no? Por este tipo de complicaciones, porque los niños son pacientes que manejan un postoperatorio con bastante inflamación, y bueno, todo eso suma y hace que el pronóstico sea relativamente bajo, ¿no? Y bueno, en este artículo lo puse a pesar de ser del 2009 porque es uno de los pocos que hace un seguimiento a largo plazo, ¿no? Y aparte aquí también presentan otras series de casos publicados al respecto, donde recordemos siempre, ¿no? O sea, que lo ideal es abordar al paciente lo más pronto posible. Entonces vean ustedes que ellos incluso realizan la queratoplastia en promedio de meses al año, a los 4 meses, a los 2 meses. Entonces, la verdad es que son cirugías bastante complejas, porque si hablamos de la técnica quirúrgica en sí, estamos hablando de tejidos más frágiles, una esclera más débil, ¿no? Incluso tenemos que, por ejemplo, sí o sí utilizar anillo de Flieringa para poder tener una mayor estabilidad durante la cirugía en sí.
Y bueno, en general, los resultados visuales, podríamos decir que entre un 40 y 50% de estos pacientes pueden llegar a obtener una visión, una agudeza visual mejor o igual de entre 20/200 y 20/400, ¿no? Y bueno, esas serían las alternativas que tenemos para nuestros pacientitos con anomalía de Peters. Gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. Bueno, felicitando a la doctora Ruiz y a la doctora Pérez, su ponencia muy interesante, con datos muy interesantes. Siempre, esto es un tema muy complejo que aborda dos especialidades de la córnea, ¿no? Que están muy relacionadas, lo que viene a ser la especialidad de córnea y la especialidad de oftalmología pediátrica. En primer lugar, bueno, queríamos saber si hay alguien, bueno, en el chat creo que no hay preguntas, no sé si a ver alguien de algunos de los asistentes le gustaría realizar alguna pregunta. Bueno, la doctora Delgado, la doctora Raiz Delgado está haciendo una pregunta. Pregunta, ¿a qué edad podríamos decir que el trasplante tiene mejor pronóstico para pacientes con anomalía de Peter? Bueno, lo que yo podría responder es lo que encuentro en lo que reportan los estudios clínicos, ¿no? O sea, como hemos visto en ese último estudio, todos los que, en general, para aplicar alguna medida, para yo ofrecerle un eje visual o alguna posibilidad de que mi paciente no desarrolle ambliopía, la idea es intervenir lo más pronto posible. Entonces, incluso una vez en una conferencia hicieron una encuesta a todos, a más de 100 oftalmólogos que se dedican al trasplante de córnea en general en niños, y ellos les preguntaban, ¿no? Bueno, ya tú decides hacer el trasplante, ¿a qué edad lo haces? Y habían varias opciones, ¿no? De 0 meses a 3 meses, de 3 meses a 5 meses, de 5 meses al año y así. Y lo que obtuvo un mayor porcentaje de votación es entre los 3 y 6 meses. Y bueno, sea el tratamiento que nosotros optemos, siempre va de la mano, o sea, no termina ahí, ¿no? Siempre se tiene que complementar con refracción, de repente uso de lentes de contacto, o sea, no sé, es todo un mundo que ya lo maneja, digamos, el rehabilitador visual. Muy bien. El doctor Mesías también estuvo levantando la mano, creo que ya tiene el audio. ¿Tiene audio, doctor? Comentarios. Sí. Ok. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la ponencia, en verdad nos ha dado bastante información. Y la pregunta que hace Gladys es lo que tenemos que tener presente en varias cosas. En primer lugar, agradecerle al doctor Ruiz por la insistencia que tengo que poner mi apellido y no estar poniendo únicamente mi nombre. Y es que lo importante es que uno, entre bromas, a veces hace o deja de hacer las cosas. Y bueno, hay que hacer las cosas como se debe. Gracias, Jorge. Este problema de las distrofias se da fundamentalmente porque ¿qué tenemos que decirle a los papás del paciente? ¿Qué vamos a hablar con los papás? ¿Ok? A nosotros nos llega, gracias a la relación que tenemos con cirugía pediátrica, los niños que han pasado por otros médicos y les han dicho pues que ese ojo ya está caput, ya no se va a hacer nada por ese ojo. Decirle a un papá o una mamá que viene con opacidades en ambos ojos de su hijito, decirle que no hay nada que hacer es una barbaridad, ¿no? Para eso está uno, para intentar luchar por ellos y decirles a los padres que vamos a luchar y necesitamos la comprensión y necesitamos la compañía de ellos para saber a dónde vamos a llegar con esos niños. Entonces es importantísimo la clase porque tenemos que saber de dónde vino, cómo vino y hacia dónde camina, ¿no? Entonces, eso es interesante aprender primero.
Eh, en cuestión de la presión intraocular, es el segundo problema que tenemos con estos niños, porque ya mencionaron en la embriología que es una relación muy estrecha de todo el segmento anterior. O sea, no solamente es un problema de la opacidad corneal, sino es un problema de todo el segmento anterior. Y los pacientes que he tenido la oportunidad de operar por un buen tiempo, yo me preocupaba únicamente de la córnea. Y después venían los problemas, decía, ¿por qué Michi se venían los problemas? Tenía que estar revisando y revisando hasta que encontré lo que ustedes han mencionado hoy día. Es una estrecha relación. Y eso no solamente se ha quedado en las disgenesias, sino que es casi en todas las patologías de la córnea, es una relación muy estrecha de todo el segmento anterior. O sea, tenemos que estar atentos. Eh, ¿Por qué? Porque he encontrado que algunos pacientes aparentemente tenían una presión intraocular normal antes de la operación y hacía la cirugía, aparentemente salía un trasplante de córnea muy bonito, pero al poco tiempo el paciente comenzaba a tener glaucoma, presiones altas, y todo se malograba porque se malogra la córnea, se malogra el ojo. Entonces acá viene la relación grande y gracias al doctor Abel Flores que se atrevió a acompañarme en varias de estas cirugías combinadas. A veces le veía la carita al doctor Flores, este sonso, ¿por qué me mete en problemas, no? Ahora ya sabe por qué lo meto en problemas, doctor Flores, porque aparentemente terminaba siempre en glaucoma o terminaba en catarata. Entonces, ahora, cuando pienso en operar estos pacientes, tengo que pensar en operarle la córnea, de repente sacarle, hacerle la cirugía de catarata y ponerle una válvula que es muchas veces lo único que les funciona a estos niños. Otras cosas que he estado viendo, Yasmín, sería bueno que revises qué cosa es una córnea plana, porque en la literatura que has encontrado, ha puesto que una córnea plana menor de 43 dioptrías, ¿no? Lo normal es entre 42 y 44 en el centro. Una córnea plana camina por abajo de 38, 37 dioptrías. Entonces tendríamos que verificar a lo que vamos a llamar una córnea plana, no 43, ¿ok? Tenemos que ver eso, es una córnea por abajo de 38 y una córnea poca funcionante es una córnea ya por abajo de 35 dioptrías. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. En cuestión de los dermoides que también he encontrado con el transcurso de la vida, que ha habido perforaciones en los que se han atrevido a operar un dermoide. Y se han atrevido a operar el dermoide porque es lo mismo que les pasa cuando operan un pterigion y encuentran una mancha blanca debajo del pterigion y le sacan la mancha blanca llevándose media córnea, ¿no? Igualito pasa en el dermoide. En el dermoide la cirugía tiene que ser al ras de la córnea, no tiene que ir más profundo del ras de la córnea, pero tienen que advertirle a los familiares que va a quedar una manchita blanca debajo de eso. Y ese al ras tiene que ser de la córnea al ras del limbo, y si está comprometiendo la esclera, al ras de la esclera. No debe ir por abajo del nivel de estas estructuras, ¿ok? Pero se pueden operar, no hay ningún problema. Insistir, es muy bueno también lo que ha insistido en la presencia del iris y la relación del iris con el embriotoxon. Es muy importante eso, porque ahí podemos diferenciar si vamos a estar ante un Axenfeld o un Peter, por ejemplo, ¿no? Eh, Sinequias hacia el embriotoxon posterior siempre son sinequias posteriores.
esa es Axenfeld. Pero si las sinequias van hacia el centro, ese es un Peter. ¿Ok? ¿Y cuándo vamos a pensar un Rieger? Cuando podemos encontrar cualquiera de las prolongaciones, pero ya hay problemas en el iris, en la presencia del iris. Encontramos un iris que ha sido, entre comillas, bombardeado, tiene huecos por un lado, tiene fibras por otro lado. Eso va a ser ya un Rieger también. Entonces, una manera de repente rápida de poder diferenciar en estas patologías. Y lo otro para cerrar, que es, ¿lo opero o no lo opero? Porque esa es la cosa mariposa. Tenemos siempre el problema si operan a una distrofia polimorfa posterior. Lo han descrito excelente. Una distrofia polimorfa posterior no es problema mientras no esté produciendo edema. ¿Ok? Si no está produciendo edema, es una cirugía más, con los cuidados sí de no atacar mucho el endotelio. Pero para eso, si encuentran una distrofia polimorfa posterior, vean el grosor de su córnea a los diferentes niveles y si está alejándose de lo normal, paren la oreja. Pero si no, operen tranquilos su catarata. ¿Ok? Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor Mesías. Bueno, solamente quizás en mi parte quisiera mencionar, bueno, justamente la doctora Ruiz y la doctora Pérez mencionaron mucho a lo que viene a ser lo que habló el doctor Ken Nichal, ¿no? En su artículo sobre la clasificación de pacientes corneales. Tuve la oportunidad de alguna vez escuchar alguna de sus ponencias y en verdad cuando se le escucha menciona mucho lo que viene a ser diferenciar lo que viene a ser calidad visual con cantidad visual en los niños, ¿no? Eso viene a raíz de un comentario justamente que ahorita acaba de decir el doctor Flores, ¿no? Es que tenemos que valorar en aquellos pacientes, él mencionaba, ¿no? Que tenemos que valorar en aquellos pacientes que, por ejemplo, que tienen este tipo de disgenesias bilaterales, un Peter, muchas veces, y que ver que para la familia, para estos niños, justamente más de buscar que la perfección, un 2020. 2020, buscar una visión en la cual él pueda ir a su escuela, puede ir a la universidad, puede desenvolverse, puede ir por su cuenta, ¿verdad? No necesariamente, y ver, pues no solamente todo es la agudeza visual, ¿no? Mencionaba él, mencionaba que hay que ver que este niño se pueda buscar el punto en el cual este niño puede desenvolverse, ¿no? Y para eso mencionaba, por ejemplo, dice, si tenemos un niño que tiene una opacidad y muchas veces simplemente con una iridectomía periférica, como mencionaba, iridectomía óptica, como mencionaba el doctor Flores, y logramos que este niño comience a ver un 20/200, ¿no? Y con esto pueda realizarse, pueda realizar sus actividades, pues ese niño y esa familia va a estar muy agradecido, muy contento. Y presentaba incluso videos de pacientes que él operó, de niños que él operó y que veía cómo realizaban sus actividades, cómo se movilizaba, abrazaba a su mamá y decía, no, este niño era así, solamente realicé esto y no tiene 20/20, tiene 20/200 y tiene una buena calidad visual y esto de acá es algo muy importante, mencionaba que era algo muy importante para él, ¿no? Mencionaba justamente también de que muchas veces el éxito anatómico, a diferencia de las personas adultas, en lo de un éxito anatómico, una córnea clara, ¿no? ¿No? Entonces, si va a haber, va a significar un buen éxito, usualmente un éxito funcional, va a haber. Menciona que en los niños muchas veces no es así, ¿no? Que si no se ha estudiado bien el caso, si no hemos hecho un buen análisis de todo lo que implica la evolución, estos casos pediátricos, muchas veces este éxito anatómico no se va a correlacionar con un éxito funcional. Es decir, podemos tener niños con una córnea muy clara, ¿no? Pero que vamos, a la hora, pues no van a tener una buena visión porque quizás no han sido abordados en el tiempo correcto, ¿no? Porque quizás se esperaba, ¿no? Que un trasplante, que el trasplante iba a ser la solución, o porque no se estudió bien el caso, se podría decir, ¿no? Y justamente eso era un punto que mencionaba. Otro punto que también se mencionó ese día que hablaron sobre trasplantes en niños fue que para si que nosotros queremos, la diferencia de un trasplante en adultos con un trasplante en niños es que implica más allá de solamente ver el paciente, ¿no? Mencionaba tres cosas principales. Uno, tener un cirujano que tiene las condiciones, el entrenamiento, la capacidad de realizar este tipo de cirugías en niños, que tiene ya yendo al punto
técnico, tiene sus cualidades técnicas, tenemos que recordar que es un ojo chico, un ojo que muchas veces no va a tener una esclera muy lábil, que hay que utilizar un anillo flexible. Son dificultades técnicas, ¿no? Que aquellos que hemos operado niños nos damos cuenta que estos tipos de ojos son, entonces un cirujano con experiencia. Otro que mencionó, que también se mencionó y lo mencionó muy bien el doctor Mesías, que viene a ser el compromiso familiar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este niño no es que se lo opera y ya ahí queda, ¿no? Se necesita el compromiso familiar porque requiere un seguimiento muy estricto, porque hay muchas complicaciones, la tasa de glaucoma, la tasa de complicaciones postoperatorias es más alta, la neovascularización corneal es más intensa en los niños, mayor tasa de rechazo, ¿no? Por este mismo sistema inmune que es más activo en los niños, ¿no? Entonces todo eso se necesita, y por último, se necesita pues todo un ambiente para realizar este tipo, todo instrumental y personal capacitado alrededor que va a brindar soporte al tipo de cirugía de trasplantes corneales en niños, ¿no? Son las tres cosas que mencionaba para realizar un trasplante. Bueno, eso es lo que justamente mencionaba y que digamos que sería importante tomar en cuenta cuando se requiera tratar a algunos niños. Claro, gracias. Es muy importante lo que has mencionado, doctor Chipana, es importantísimo. Entonces, hay que insistir en que los pacientes seguirán siendo pacientes y nosotros seguiremos siendo médicos, y la relación médico-paciente nunca se debe perder, porque cuanto más hablemos, cuanto más orientemos, el paciente va a estar más agradecido, de repente va a entender un poco mejor. De repente también en relación a la pregunta que cuándo operar, que creo que la dio Gladys, hay dos situaciones también. Si el problema es de un solo ojo, pues podemos esperar operar el ojo afectado pasado los 5 años de edad, ¿okay? Porque ya tenemos un ojito que le puede servir para hacer las cosas, porque de todas mangas, de todas maneras, el ojo que se va a operar, como ha mencionado el doctor Chipana, en sí siempre va a ser ambliope. Siempre va a ser ambliopía. El mejor trasplante siempre va con ambliopía en estos niños, porque ya comienza a retrasarse el desarrollo visual y cuando decidamos operar, y más cuando encontremos córnea para ellos, ya ese ojo llegó a ser ambliope. Entonces, cuando tenemos en los dos ojos el compromiso, sí hay que tratar de trabajar por lo menos con un ojo. Con un ojo obligatoriamente tenemos que tratar de darle lo mejor. Sí, Abelito, dale. Sí, buenas noches. Hola, doctor. Antes que nada quería yo felicitarlos realmente por la exposición, una excelente exposición y felicitarlos también por haber tocado este tema que es muy importante, el tema de las diferencias corneales, sobre todo cuando estamos frente a un niño. Y una cosa importante es, siempre hay algo que hacer. Frecuentemente recibimos a niños diagnosticados con opacidad corneal, por ejemplo, una anomalía de Peters, y es un niño que ha ido a muchos sitios y que no le han ofrecido absolutamente nada. Y en eso yo creo que el enfoque que ha hecho Carmen hoy es importantísimo porque nos ha hablado que tiene que ser un tratamiento integral, ¿no es cierto? O sea, el trasplante de córnea no es solo lo único que tenemos que ofrecer a estos pacientes. Podemos ofrecerles, como ya lo ha mencionado, el midriasis, ¿no es cierto? En casos de opacidades centrales y pequeñas, se puede utilizar un midriático, se puede parchar el ojo sano, tratar la ambliopía. Hay que recordar que estas opacidades en algunos niños con el tiempo se atenúan, en algunos, sobre todo cuando son casos leves. Entonces hay que tener presente eso. Hay que tener presente que si no nos ayuda el midriático, podemos hacer la iridectomía óptica. Yo siempre recuerdo el niño que mejor resultado tenemos en el instituto es Diego. Y Diego es un niño que ahora más o menos ya debe tener entre 11 y 12 años, y a él hicimos una iridectomía óptica cuando tenía 4 o 5 meses. Los padres han hecho un tratamiento muy, diríamos, intenso, muy prolijo, y él ahora tiene una agudeza visual de 20/100 en ese ojo. Ha tenido después un estrabismo al cual fue operado,
Pero fíjense ustedes cómo un tratamiento bien llevado y con una orientación adecuada, y esa es nuestra responsabilidad como oftalmólogos y como médicos, puede hacer que estos niños logren diríamos, un adecuado desarrollo visual. Entonces, yo creo que eso es una cosa importante y los felicito a todos ustedes. He tenido la oportunidad de acompañarlo, doctor Mesías, con mucho gusto en algunas cirugías, y lo hago siempre con el mayor de los gustos. Y la idea es trabajar siempre en equipo, ¿cierto? Y qué bueno que más médicos se estén sumando a abordar este tipo de problemas, y al final esto va a redundar en la mejoría de la salud ocular de nuestros niños. Gracias. Gracias, Abel, gracias. Y eso, te seguiremos molestando y esperamos que siempre nos acompañes, porque se insiste en lo que has dicho, es trabajo en conjunto, que es lo que tenemos que recuperar en el lino, un trabajo en conjunto, porque hasta ahorita el lino sigue siendo una potencia y como yo lo fastidio, seguimos la ruta de Raimondi, que somos un mundo, un pobre sentado en un banco de oro, ¿no? Así somos en el lino, somos unos pobres sentados en un banco de oro. No sabemos todavía valorar lo que es el lino y cuánta potencia tiene el lino, pero intentamos que en Córnea, en el departamento de Córnea, con la ayuda de todos, del jefe y de todos, eh, vamos a tratar de llegar a cada uno de los departamentos para trabajar en conjunto. Gracias, Abel. ¿Alguna otra cosa, doctor Chipana? Bueno, por mi parte creo que no hay algunos, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien más quisiera dar alguna opinión. El Pilar, doctor, ¿no? ah, Pilar Pilar, recalcó a ver, la importancia de la rehabilitación visual. perdón, sí, ¿no? Sí, Fuera la opción que tomemos como tratamiento, ¿no? Sea cual dos, sea la opción que... ujú. Sí, ahí ¿Está está, Pilar por ahí? sí. ¿Pilar? Doctora Pilar, Sí, ¿cómo están, doctores? Buenas noches. a ver, Felicitarlos a los ponentes, bueno, a Carmen y a Yasmín por la excelente exposición. Y bueno, no debemos olvidarnos de que el desarrollo visual de estos niños va a ser diferente al de los niños normales, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Sino que en este caso nosotros tenemos que estimular el desarrollo visual en ellos, ¿no? Y no olvidemos que en estos niños su mundo es cercano, ¿no? Entonces vamos a tener que buscarle el mejor tratamiento médico, quirúrgico posible, y en base a ello nosotros tenemos que ver la estimulación. Y aquí, como bien lo dicen ustedes, interviene mucho los padres, viene todo el entorno familiar, ¿no? Y cuánto pueden mejorar estos niños. Muchas veces no debemos dar nosotros, como bien lo dice el doctor Flores, dejar un niño sin ningún tratamiento, sin ofrecerle nada, ¿no? Porque muchas veces, el peor ojo que ellos pueden traer, muchas veces va a ser el mejor ojo que ellos tengan en un futuro. Entonces, ya hemos visto en el lino, cuando hemos estado en el servicio de baja visión, llegan niños que a veces uno se sorprende y dice, ¿cómo lo logran ver? ¿No? Entonces, la plasticidad que tiene el cerebro y el ojo en un niño, el desarrollo visual es muy grande. Entonces, nos podemos llevar grandes sorpresas y por eso nosotros no debemos olvidarles y enseñarle incluso a los chicos, a los residentes, de que los niños deben enviarles siempre al servicio de estimulación visual y rehabilitación visual, ¿no? Porque vamos a estimular su desarrollo visual en ellos, ¿no? Solo eso para recalcarles. muchas gracias, doctora Pilar. También el doctor Pedro Muro hizo un comentario acerca de que habría que mencionar dar una consejería genética, ¿no? Probablemente en algunos casos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hay algunos casos donde hay algunas alteraciones a nivel cromosómico, ¿no? También tenemos que recordar que, en algunos casos de estos, opacidades, o bueno, cuando no hay opacidades corneales, muchas veces están asociados a patologías a otro nivel, ¿no? Como el Peters Plus o algunas alteraciones cromosómicas que tienen alteraciones no solamente en el ojo, sino a nivel cardiológico, ¿no? En todo tipo de alteraciones. Quizás requiera una alteración, una evaluación más sistémica. A ver, algún otro, pues.
Bueno, el doctor Flores, bueno, mencionando lo de la iridotomía óptica. Y bueno, creo que no hay algún otro comentario más. No sé si a otra vez alguno de los participantes quisiera dar alguna opinión o hacer alguna pregunta a los ponentes. Sí, ahí nos está preguntando Janet Sotomayor si trasplante de córnea en una distrofia endotelial congénita hereditaria. Sí, es Ok. factible. El asunto para mí es el tamaño del botón corneal que se trabaja. Eh, si en una distrofia endotelial congénita casi todo el endotelio está comprometido, pero su comportamiento es medio raro porque en algunos se presentan como edema y en otros únicamente como una opacidad azulina de la córnea. Entonces ahí sí viene mi disyuntiva. Voy a hacer un trasplante solamente de 8 milímetros, dejando casi 4 o 3 milímetros en la periferia no funcionantes, ¿no? Salvo que sepa que en verdad está más o menos cicatrizado o no. Pero son pacientitos que sí comenzaría viendo en estos tantos años de trabajo, a pesar que luchaba con mi cabeza, si lo hago solamente de 8, de 8,5. ¿Qué haría con esos pacientitos? Pues he encontrado que sí debo comenzar con 8 milímetros, un trasplante de córnea de 8 milímetros, pensando de repente que me va a hacer un rechazo con el tiempo, porque todavía hay áreas no funcionantes de endotelio, pero ya puedo hacer de repente un trasplante un poquito más grande en la próxima, ya no de 8, sino de 8,5, por ejemplo, y ya puedo estar poniendo mayor cantidad de células endoteliales funcionantes, ¿no? Entonces yo creo que el tiempo me ha dicho que estaba bien, porque yo decía, no, ¿cómo es posible si ya sabemos que el endotelio está mal? ¿Por qué voy a comenzar con córnea chica? Pues el tiempo ya me dijo, Lucho, arranca con córnea chica, si te rechaza, ya haces una córnea más grande, pero ya trabajas en un ojo con que el paciente ha entendido también las circunstancias de cómo debe cuidarse, ¿no? Eh, Mm, sí, dinos, a ver, cuéntanos de tu pregunta. A ver, ¿dónde está? Ahí está. A la ver, bueno, dice, Sí, no, solo que quería comentar, y es importante lo que hablaba Yasmín de los genes que están involucrados en las cisgenesias. Y, por ejemplo, en el Axenfeld-Rieger, claro, tenemos tres, pero sobre todo se han hecho estudios, por ejemplo, ¿qué validez tendría el saber que un paciente tiene un Axenfeld-Rieger asociado a FOXC1 o a PDX2? Y se ha hecho un estudio en el que se ha visto que aquellos pacientes que tienen Axenfeld-Rieger asociado a FOXC1 desarrollan, diríamos, glaucomas más severos que asociados a PDX2. Y eso es algo que va a ser importante en el futuro para poder determinar diríamos, hacer estudio genético en los pacientes y poder establecer pronóstico. Entonces hay muchas cosas que se van a venir, diríamos, para el tratamiento y para el seguimiento de estos casos. Sí, 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 se está describiendo que el futuro es la genética y la inmunología en medicina para ver el futuro de las cosas. Sí, parece que eso se viene con fuerza. Y ahora con el coronavirus más todavía. bueno, el doctor Ruiz ha hecho un comentario respecto a que dice que ha tenido la oportunidad de operar de catarata algunos casos de distrofia polimorfa posterior y dice la mayoría presenta un control endotelial bueno para la cirugía de catarata, ¿no? Justamente su Así es, comentario. así es. O sea que no es problema su presencia, sino es problema su desarrollo en sí. Y gracias por el comentario. Eh, Nos- bueno, bueno, ¿qué no hay más? Bueno, sí, hablamos también el doctor Muro. Así es, el diagnóstico de las enfermedades, la nomenclatura misma va a cambiar en base a la genética, ¿no? Así es. Ajá, así Ah, es. bueno, lo que sí, bueno, otra cosa, quizás mencionar también de que
esta semana también, bueno, me estaría yéndonos a opacidades corneales. Una de de las causas de opacidades corneales también es una de las causas metabólicas. Una de estas viene a ser la cistinosis. No es muy frecuente, que personalmente no he visto ningún caso, quizás solamente no, como queda como novedad que esta semana la FDA en Estados Unidos acaba de ¿no? Acaba de aprobar un medicamento para la cistinosis, unas gotas que se llaman cistamina, ¿no? Pero bueno, son para algunos casos de otros casos de opacidades corneales que si alguna vez tenemos la oportunidad que se podría. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, si no hay otro en relación a esto, Pedrito Muro y a todos los participantes, he tenido la oportunidad de conversar con residentes y principalmente con el doctor Béjar, que es una de las personas que fue residente de nosotros y ama a la institución tremendamente, y me ha pedido sugerir que nuestros banners, en la cual anunciamos nuestras charlas, cada uno quiere ser un banner muy bonito, más sofisticado, con más dibujos, con más cosas, pero estamos perdiendo la identidad del banner de lino. Entonces sería, no sé, Pedrito, una sugerencia que a la parte, de repente la tercera parte superior del banner nunca cambie, que esté lo que es el instituto, etcétera, etcétera. Inclusive ahí puede ir la identidad, la contraseña, y dejamos las 2/3 partes inferiores, ahí sí puedan ustedes cambiar, hacer los adornos, las figuras que quieran en relación a la charla, pero mantengamos una identidad de los banners en la parte superior. Yo sugiero de repente la tercera parte para dejar las 2/3 partes inferiores a lo que va a corresponder la charla. No sé qué te parece, Pedro. Bueno, no solamente comentarte, Luchito, que sí, eso ya lo habíamos conversado. No queríamos quitarle la iniciativa a los chicos, sobre todo cuando todo esto comenzó nuevamente, porque estaban muy entusiasmados haciendo sus diseños y todo eso, no quisimos cortarlo. Bueno, lo importante es comunicarse, ¿no? Si la comunicación llega y todos estamos presentes, yo creo que está bien, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una buena sugerencia y habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Listo. Gracias. En nombre del Departamento de Enfermedades Externas y Córnea, del jefe doctor Mendiola, gracias a todos por su participación, gracias a las doctoras, al doctor Chipana por su coordinación, y queda Pedrito para dar la bendición. Invitarlos, ahí está el banner para el lunes. Tenemos todavía una charla que es el día de glaucoma, ¿no? Con el doctor Noriega, y el martes ya comenzamos con el curso de catarata, que va a ser ya varias semanas, ¿no? Del 1 de septiembre al 10 de octubre. Nos vamos a estar incluso los días sábados en las mañanas también con casos clínicos, ¿no? Así que están invitados todos. El curso tiene creditaje, tiene 3.5 créditos del Colegio Médico, los créditos SIGSERE, y son válidos para la recertificación. En el banner figura cuáles son los requisitos para poder obtener el certificado, así hay que estar atentos a eso, sobre todo estar presentes, estar puntuales, poner sus nombres ahí para poder identificarlos, porque esta plataforma permite descargar un Excel de tal manera que uno puede terminar la charla, uno puede saber quiénes estuvieron presentes y cuánto tiempo. También se ha considerado la posibilidad de tomar algunos test, también un poco como para tener la asistencia y permanencia en algunos casos. Y bueno, va a estar interesante. Así que el coordinador de todo eso es el doctor Jorge Ruiz. No sé si es que Jorge quiere decir algo más, si no ya hasta el día martes en que comiencen la charla. El día lunes seguro vamos a estar reiterando nuevamente el banner para que la gente se anote. Queríamos hacerlo a manera de un seminario web que tiene una forma de inscripción un poquito distinta, pero bueno, tiene otros costos, y yo creo que
en la forma como estamos convocando, la gente igual ingresa, entra, así que al final el resultado va a ser el mismo. Lo único que sí vamos a tener más cuidado en esta oportunidad, sobre todo con los médicos, staff y los médicos de otros lugares que quieran estar presentes, ¿no? Con los médicos residentes en general no tenemos ningún inconveniente porque ellos incluso delante de su nombre ponen INO y entonces es bien fácil poder identificarlos. Sí, Jorge, ¿querías decir tú algo más? No, pero ya dijiste todo lo que el día lunes recargaremos nuevamente cómo va a ser la temática del curso. Y bueno, no, por mí ya está todo bien. Felicitar a los ponentes de la charla del día de hoy, que estuvo muy buena. La doctora Carmen, a Yasmín, al doctor José Chipana, al doctor Mesías y a todos los que intervinieron. Y bueno, ya empezaremos la otra semana con un curso. Veremos cómo resulta. Gracias. Sí, gracias, como Gracias. siempre, a todos. Chao, gracias, muchas Gracias, gracias. gracias. Buenas Carmencita, noches. besos para Gracias, Mila. doctor. Nos Ahí voy, ahí vemos. voy. Chao. Chao, Gracias, gracias a todos. chao, chao, Yasmin. Chao.